Comenzó de cero a los 22 años y a los 26, junto con su socio, ya habían vendido la empresa por una suma muy importante a una empresa enorme. Lo que hicieron es una empresa de tecnología, pero lo fascinante es el proceso, cómo comenzaron de cero y han creado una empresa enorme, muy respetada, muy valiosa, muy exitosa, pero sobre todo con unos valores increíbles. Sebastián hoy nos cuenta cómo él ha construido esa empresa, pero lo más importante es cuáles han sido sus errores, cómo no perderse en el camino, todas esas ideas que tenemos tan maravillosas, cómo no enredarse, cómo mantener un proceso para conseguir inversionistas y cómo poder repetir el proceso para crecerlo de una forma segura y cómo soñar en grande dando pasos pequeños y seguros. Esta entrevista es una de las mejores que yo he hecho. Te va a encantar. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo vas? Oye, muchas gracias por haberme invitado, ¿ah? No, yo me siento pero feliz de encontrarte de nuevo para esculcarte y aprender de ti, porque lo que tú has hecho, mira, esos números que manejas tú no me caben a mí en la cabeza. Yo trato de pensar, pero es que me queda chiquita y todo. Trato de extenderla y todo. Impresionante, mis respetos, Sebastián. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 35 años, Carlos. Bueno, cuéntanos, ¿tú de dónde eres? Yo soy ecuatoriano, Carlos. ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos y a qué llegaste? Yo llegué a los 17, 18 años a Estados Unidos, pues a terminar mi último año de colegio y luego a ir a la universidad. Fui a la universidad en Boston a estudiar ingeniería. Luego terminé en algo pues relacionado, pero completamente distinto de alguna manera, ¿no? Entonces ha sido interesante un poco cómo evolucionó el transcurso de mi vida en ese sentido. Bueno, tú estás en un negocio de tecnología. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu empresa y qué hace? Mi empresa se llama Kushki, Carlos. Kushki, de paso, es una palabra quichua que significa dinero y es de uso común en Ecuador y incluso en otros países latinoamericanos. ¿Y qué es lo que hace Kushki? Kushki es una plataforma digital de pagos que permite que los comercios puedan aceptar pagos en línea digitalmente, sea por tarjetas de crédito y débito, por transferencias bancarias, incluso con redes de cash, y de crear todo el aparataje para poder manejar esos pagos en línea y recibirlos. Mis clientes a la final son los comercios, son las empresas que quieren transaccionar digitalmente en línea y de recibir pagos en línea. Y la propuesta de valor de Kushki es que realmente Kushki está construido para funcionar con pagos digitales locales. Estamos en 7 países hoy por hoy. Yo quiero decir que a Sebastián lo conozco desde que tenía 22 años. Cuando tenías 17 años, ¿tenías la idea de que te ibas a meter en tecnología o cómo era? Yo a los 17 años, Carlos, tenía la idea de que quería ser ingeniero. O sea, realmente me apasionaba el tema, me apasionó desde hace muchísimo tiempo, pero realmente el tipo de ingeniería y el tipo de negocio, pues que eventualmente hice, de alguna manera fue completamente lo opuesto. Realmente no lo planifiqué yo me titulé como ingeniero mecánico y matemático y básicamente algún día, pues ya casi terminando mi posgrado, un amigo me dijo, oye, empecemos un negocio para conectar el mundo de los datos de los comercios y de los clientes que se comunican el uno con el otro en el contexto de una transacción, en una tienda. Comunicar, ¿cómo que comunicar? Y dices, no, sí, o sea, si te pones a pensar cuando llegas a una tienda y compras algo, compras una Coca-Cola en la tienda o vas a un restaurante y comes en el restaurante, en cualquier lugar que comercie al final, te emiten un recibo al final, ¿no? Y yo le dije, sí, claro. Y en ese recibo hay data, o sea, está el nombre del comercio, están los montos que consumiste, a lo mejor está
un listado de lo que compraste o los servicios que adquiriste, y ahí hay toda una riqueza de data que se puede digitalizar, ¿no? Y pues hacer un infinito de cosas. Y mira, estamos hablando de esto ya del 2010. En ese entonces el recibo digital ahora nos parece la cosa más normal del mundo, pero no había. Y el hecho de tomarlo y hacer alguna otra cosa con ello, pues peor aún, ¿no? Me di una vuelta, pero para contestar tu pregunta, Carlos, realmente lo que hago hoy por hoy, ahora lo comentaremos un poco más, pues tiene muy poco que ver por dónde empecé y no lo planifiqué y no lo hubiera adivinado, desde luego. Esa fue mi primera empresa. Nosotros pues queríamos digitalizar los recibos y eventualmente lo que nos dimos cuenta es que más que digitalizar los recibos, había una gran necesidad de digitalizar la tienda, o sea, de realmente darle una herramienta digital, valga la redundancia, a la tienda, al restaurante, al comercio, al que estaba utilizando nuestro servicio, para poder no solamente aceptar un pago, sino de ahí manejar toda la data generada por esa transacción, un punto de venta, en otras palabras. Pero nosotros lo que hicimos, que en ese entonces era nuevo completamente, ese mundo no existía, era ponerlo todo en una tablet y ponerlo todo en aplicaciones. Esto en el 2010, 2011, 2012. Y entonces nosotros hicimos el primer tablet de Android que llevaba un sistema de punto de venta para un pequeño o mediano comercio y dárselo a un costo muy, muy barato al comercio, ¿no? Y de esa manera darle una herramienta digital para manejar su negocio. Hoy por hoy, pues, ese negocio eventualmente se llamaba Leaf. Ese negocio lo empezamos en Estados Unidos para un mercado estadounidense y eventualmente, pues, mi socio y yo vendimos el negocio. Y después de haber vendido el negocio un poco, dijimos, oye, ¿qué hemos aprendido de este negocio que realmente nos ha generado no solamente una idea de un buen negocio, sino de una inquietud? Entonces tú llegas a los 22, 23 años y tienes una idea, y todas las ideas suenan fabulosas, pero es una idea que implicaba tecnología, que implicaba bancos, que implicaba reglas jurídicas, que implicaba reglas de seguridad. ¿Cómo hicieron ustedes para no intimidarse? ¿Qué fue lo que ustedes pensaron? ¿Cómo manejaron eso? La verdad, Carlos, es que hasta cierto punto no teníamos súper claro en lo que nos estábamos metiendo. Teníamos una visión de algo que nos apasionaba. En un inicio, como que no teníamos para nada claro lo difícil que iba a ser y realmente en un marco objetivo lo complejo que era. A veces es importante en esas situaciones como que darte cuenta que es imposible saber a priori toda la complejidad y dificultad que vas a tener, pero es importante asumir prácticamente que van a existir retos, que van a existir complicaciones y que es más importante tener la mentalidad, quizás, en otras palabras, de querer seguir adelante y de lograr las cosas. Bueno, y yo entiendo esa parte que yo la veo, la he tenido y muchos emprendedores la hemos tenido, que listo, es como me pego al sueño y no sé lo que va a aparecer, pero el desafío que me parece más admirable que ustedes lograron es mantener un balance entre el sueño y la realidad. ¿Cuáles fueron esas estrategias que ustedes usaron que a lo mejor ni se dieron cuenta en ese momento que les estaban usando? No, pero ¿qué fue lo que ustedes hicieron para mantener los pies en el suelo? Yo creo que es importante tener una visión, porque al final alimenta tu pasión por querer hacer, ¿no? ¿Verdad? Y de levantarte cada día y de atravesar el dolor de cabeza de ese día y seguir dando marcha para adelante. Creo que el tema de mantener los pies sobre la tierra es uno en el que tienes que tenerlo muy, muy claro para de alguna manera ya en el camino en el que a lo mejor incluso agarras una velocidad máxima, de que esa misma velocidad
no te mande botando para los costados. ¿Verdad? Cuando tú vas a esa velocidad y cuando tienes todas esas posibilidades, ¿cuáles son como las preguntas que tú te haces si alguien te propone una idea o una solución? Yo creo que cuando alguien me propone una idea, o incluso cuando nosotros a la interna de la empresa nos proponemos una idea y nos preguntamos, oye, ¿esto vale la pena? Es muy fácil caer en la trampa de decir, bueno, esto es algo que quisiera yo. O sea, en otras palabras, de uno mismo sentarse y pensar que es el mercado objetivo de ese producto, de ese servicio. Y es posible que lo seas, pero también es muy posible que hay todo un sinnúmero de personas, ¿no verdad?, que conforman el mercado objetivo de este potencial producto, que a lo mejor no lo ven de tu misma manera. Y entonces, tener como esa objetividad de hacer un análisis de esa estrategia, de esa solución, de ese producto, de ese servicio, decir, oye, ¿existe realmente un mercado objetivo para esto? Es algo para mí fundamental. Nosotros, Carlos, cometimos muchísimos errores, perdimos muchísimo tiempo e inversión en primero tratar de crear algo que pensábamos nosotros que para nosotros estaba bien, en vez de preguntarle al cliente. Eso para mí es quizás uno de los aprendizajes más importantes y una manera de mantenerte con los pies sobre la tierra, de estarte cuestionando constantemente si de verdad el mercado objetivo está ahí. Espectacular. Bueno, y mira qué claridad que tienes. Vamos al mercado y preguntemos. Y después de que preguntamos, damos un pequeño paso que implique pocos recursos, que implique poco riesgo, que realmente nos diga si lo que en la servilleta se oye y se ve tan bien tiene sentido. Y yo tomo ese pequeño paso y mantengo la actitud de cuestionar. Los errores son prácticamente la cosa más valiosa del mundo. El equivocarse o digamos, el contexto de eso de recibir un no del mercado o un eso está mal del mercado, es la cosa más valiosa del mundo. Porque solo sobre esa base puedes entender lo que realmente está bien. Yo me atrevería de decir que el equivocarse prácticamente es funcional. Ahora, no me malinterpretes, o sea, no estoy diciendo, mira, anda y haz cualquier burrada que se te ocurra prácticamente sabiendo que va a estar mal a priori, sí. ¿No, verdad? Pero ese no es el mensaje tampoco. El mensaje es el equivocarse paso a paso de una manera funcional, de una manera muy inteligente, es decir, porque esperas un no, una equivocación, porque es el diseño de tu metodología para tratar de llegar al camino correcto, eso es un error funcional y eso creo que es de muchísimo valor. Cuando tú dices eso, me acuerdo de cuando escribo libros, ¿cierto? Que en últimas es el proceso creativo. Y si yo lo tomo desde esa manera de la gracia del descubrir a partir del ensayar, pero en donde la mayoría de los emprendedores la embarramos, es en no hacerlo gradualmente. Entonces me salgo de mi empleo y empiezo y se la meto toda mi idea, o se la meto toda mi proyecto. Eso puede ser la peor estupidez. Lo que tú estás, un momentico, vamos a hacer este proceso en una forma gradual en la que no me haga daño y, como tú lo decías al comienzo, en la que mi idea no termine arrollándome. Es el mismo proceso de dar pequeños pasos en forma consistente. Ahora, vamos a hablar de nuevo de la parte financiera. ¿Cómo se financiaron ustedes al comienzo? Yo, de hecho, fui el primer inversionista de la primera empresa. Uh-huh. Escribí un cheque que en ese entonces era mucho para mí porque pues eran ahorros que tenía pues de toda mi vida y pues también recién empezando un rumbo pues de carrera, ¿no? Entonces en un inicio mi socio y yo hicimos un bootstrapping, ¿no? Y eventualmente, conforme ya la idea tomó un poco más de forma, levantamos capital con lo que en el mundo de tecnología se llama Angels, Family and Friends, ¿no, verdad? O sea, inversionistas ángeles y también
amigos, familia, y conforme esa inversión de esas personas familiares y inversionistas ángeles fue tomando más forma, pues ahí finalmente llegamos al punto en donde nos sentimos cómodos en levantar capital de inversionistas ya institucionales, de capital de riesgo, el venture capital, y así fue que fuimos financiando el negocio. Y bueno, en el tiempo, eventualmente el negocio ya Cogió. generó una velocidad, y bueno, ese primer negocio, de hecho, eventualmente, como te comentaba antes, Carlos, se vendió. O sea, con ese negocio tú ya hubieras podido retirarte de trabajar. Sí, o sea, realmente podría haberme pues dedicado a no hacer mucho en ese sentido. Exactamente, genial. ¿Y qué edad tenías cuando eso pasó? Yo tenía 26, 27 años cuando eso pasó. Sí. Volvamos para atrás para mirar otra vez la estructura de ese proceso de pensamiento de construir fondos, porque en últimas es el mismo proceso que todos tenemos, ¿cierto? Primero, tú inviertes lo que todos tenemos, que es el tiempo. Entonces, lo primero es, yo tengo que invertir tiempo, y en ese momento me imagino que ni siquiera lo considerabas un trabajo, ¿cierto? Al comienzo era como un hobby, una idea, ¿cierto? No, sí, tal cual. Comenzó como algo interesante, como así comienza, ¿cierto? Entonces tú vas metiéndole y en un momento determinado decides que es algo interesante y tú decides con tu socio invertir una plata que es para ustedes. Porque ese es otro error que cometemos, que ni siquiera nos hemos parado de caminar y ya queremos tener ángeles inversionistas. Un momentico, hermano, ¿qué ha hecho usted? Sí, no, es que mira, primero yo le metí mi plata, ¿cierto? Le metí mi tiempo. Ahora, no, una cosa que yo le sugiero a los emprendedores, del peor error es endeudarse para hacer algo que uno no sabe si va a funcionar. O sea, el primero es, yo invierto mis ahorros, ¿cierto? Que si pierdo mis ahorros me va a doler, muerdo la toalla, lloro, me deprimo, todo eso, pero es plata mía. Entonces, ustedes lo primero, ensayan con lo de ustedes. Una vez ustedes ven que la idea tiene una base y que tiene un futuro, ¿cierto? Que han hecho estas preguntas y que tienen mercado y que han preguntado y que tienen un piloto para mostrarle a las personas, van donde las personas cercanas y les dicen, mira, tenemos esta idea y si quieres meterle $5, no que metas de la tía que tiene su pensión de jubilación, ¿cierto? Sino que si tú tienes esto, métele $5 para algo que es arriesgado, ¿cierto? Le dice a la persona, esto es arriesgado. No es arriesgado, es muy arriesgado. Pon una plática que estés dispuesto a perder. No le hipoteco la casa a mi mamá para eso. Ni nada. El monto que pueden invertir tiene que estar muy, muy, muy cómodo para ustedes. O sea, como tú dices, no hipoteques la casa en ese sentido, número uno. Y número dos, hazte la idea que ese dinero ya no lo vas a ver. No por un mal sentido, o sea, simplemente un tema psicológico de hazte la idea que ese dinero no lo vas a ver porque esto es un negocio de riesgo. Y mira, si de aquí y fue así más o menos, a 4 a 5 años te llamo y te digo, oye, la rompimos, la sacamos del estadio, no, ¿verdad? Enhorabuena, pero si no, hazte la idea que ya tú dejaste ese capital y no lo vas a ver nunca. Y sabes algo, Carlos, o sea, lo que me encanta de lo que estamos conversando ahora es, y que creo que podría ser muy, muy útil para las personas que escuchan tu canal, es la vida jamás es blanco y negro, ¿no? ¿Verdad? La vida es gris en todos esos aspectos. Entonces, todo lo que estamos hablando es uno también tener una apreciación de que hay un vaivén en estas cosas, ¿no? O sea, tienes que tener responsabilidad, cuidado, pues pensar primero de una manera pues muy, muy compacta para ir midiendo el mercado, etcétera, pero también evidentemente tienes que estar dispuesto a tomar riesgos y de asumir riesgos y de arriesgarte, porque al final, si tú no das ese paso, ese salto para adelante, pues tampoco, o sea, no, por definición no puedes caminar hacia adelante
si no das un paso hacia adelante. Pero fíjate, en la forma como tú estás planteando tu proceso, primero, esos pasos grandes no son grandes, son pequeños pasos que va uno después del otro. Es que esa es la diferencia. A veces el paso más grande también puede ser el más pequeño. Y en mi caso, y creo que para muchas personas, fue el día que decidí que quería ser emprendedor. Para cerrar un poquito este tema de cómo buscar inversionistas, es primero poner la piel de uno, ¿cierto? Y bueno, yo lo hice. Segundo, asegurarme que lo que estoy haciendo lo muestro, tengo un resultado, ¿cierto? Y un proyecto que tiene un sentido y que ese sentido lo pueden ver personas que sepan tanto o mucho más que yo mejor y que estén de acuerdo con la posibilidad, ¿de acuerdo? O sea, que yo me vacune contra mi enamoramiento del proceso. Tengo eso y hacemos un pequeño plan. Hago un presupuesto responsable que cualquier empresario va a estar de acuerdo en que son responsables, ¿cierto? Que no es para, necesito pagarme porque yo estoy pagándome muy poco, pero ¿cómo puedo tener una frugalidad en ese presupuesto para que el inversionista sienta eso? Y otro aspecto es darle a los potenciales prestamistas o inversionistas el escenario pesimista. Decirles, mira, este es el escenario peor, así como tú dices, olvídese esa plata, le prometo que yo voy a hacer lo mejor y todo esto, pero cuente con que esa plata está perdida. Lo que yo le puedo garantizar es que voy a hacer lo mejor. Como dice Tony Robbins, dos cosas que a mí me encantan, dos frases que él dice, las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Y lo otro es que pequeños pasos dados consistentemente producen grandes resultados. Porque sigues trabajando, porque sigues haciendo lo que estás haciendo. Realmente sigo trabajando porque tengo una pasión por ver hasta dónde puedo yo llegar. En el proceso de ver hasta dónde llegan mis capacidades de emprendedor, de innovador, pues en ese proceso también, pues evidentemente plantearme nuevos retos. Y ojalá a través de esos retos hacer una diferencia en el mundo, de crear cosas nuevas, de cambiar la vida de las personas, de dejar en alto Latinoamérica. Entonces, en este segundo negocio que hemos hecho mi socio, el primero, como comentábamos antes, se hizo en Estados Unidos. Este segundo, más bien decidimos que queríamos tomar todo lo que aprendimos en Estados Unidos y aplicarlo a un contexto latinoamericano. Y para mí, quizás la motivación más grande de la empresa es demostrar que en Latinoamérica somos capaces de hacer grandes emprendimientos, de crear grandes empresas y de realmente ser referentes a una escala mundial. Y te felicito por eso, ¿verdad? Porque mantienes tu sencillez, mantienes tu humildad, no te sientes Steve Jobs, no te sientes, ¿cierto? Quería preguntarte, ¿por qué no te has dejado que el humo se te suba a la cabeza? El permitir que los humos se me suban a la cabeza no creo que es un buen uso de mi tiempo. Mi energía es una distracción realmente y me quita de poder seguir construyendo lo que quiero construir, ¿no? Y de seguir creando, de seguir innovando. Y la visión de la empresa es conectando LATAM con pagos. Entonces, para mí, todo lo que no sea realmente orientado a conectar LATAM con pagos y de vivir esa filosofía en la empresa, de formar equipo para conseguirlo, de alguna manera lo considero una distracción. Pero en últimas es algo que tú también, es el estar abierto, es realmente, y me encanta eso, es mal negocio, porque el ego es un pésimo negocio, ¿cierto? El ego es crear una imagen de mí que después yo tengo que defender. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Quiénes dirías que han sido los mentores más impactantes en tu vida para que tú seas lo que eres? Yo creo que primero y sobre todo mis papás siempre me inculcaron un sentido de buscar un reto más allá de lo que uno
asume en un inicio de que es capaz, ¿no? De realmente soñar, de realmente hacer las cosas bien y perseguir tus sueños, ¿no? Realmente son personas sumamente trabajadoras. Como muchas familias, tuvimos altas, tuvimos bajas, vivimos muchos retos como familia y mis papás nunca se rindieron. Y otra pregunta es, ¿qué es lo que tú valoraste tarde de tu papá o de tu mamá? Yo creo que entender la humildad con la que siempre se manejaron. Creo que en ellos entendí que es posible ser humilde y también de aspirar a retos muy grandes en ese sentido, ¿no? Esas ideas no tienen que estar en conflicto, aunque tal vez en papel un poco lo parezcan en ese sentido. ¿Cuál sería el error que no quisieras volver a cometer? Y yo creo que el error más grande que cometí en el contexto de mi primera empresa y que lo tengo siempre muy presente, pues un poco ya lo comentamos, ¿no? Es el no permitir que tu ego determine cuál debería ser el camino de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, versus el realmente escuchar al mercado e iterar sobre lo que el mercado, lo que el cliente te está diciendo, ¿no? Porque ese error lo cometimos contundentemente y la manera de evitarlo es estarse cuestionando constantemente. Genial. ¿Cuáles serían los 2 o 3 libros que le recomendarías a una persona que quiera imitar o hacer algo similar a lo tuyo? Para los que, digamos, tienen un chip muy tecnológico o que están muy interesados, digamos, en negocios de tecnología, te diría que Zero to One de Peter Thiel es un excelente libro de cómo realmente crear un framework alrededor de los problemas, sobre todo tecnológicos de negocio y entender cómo llegar a llevar esos retos a emprendimientos muy, muy grandes, ¿no? El otro libro que ahorita me estoy olvidando del nombre, pero te voy a conseguir el título y el nombre de los autores, es un libro que lo escribieron las personas que inventaron el Google Design Sprint. El Google Design Sprint precisamente es una metodología que, a pesar de que originó en Google, se puede usar para muchísimos tipos de negocios. O sea, no solamente es un proceso tecnológico y es un proceso justamente de iteración. Entonces, estos tipos escribieron un libro, primero, detallando cómo llevar este proceso iterativo para conceptualizar un negocio, una idea, y de poder iterarlo rápidamente y lo más costo eficientemente posible, ¿no? Y del otro lado, aplicaron esa misma metodología a su tiempo personal, o sea, de cómo dividir tu tiempo, tu día, de una manera muy metodológica también. El tercero, a la final, siento que a lo mejor es un libro que es muy enfocado a los emprendedores de tecnología, pero que también tiene aspectos que podrían servir para otros tipos de negocios. Es uno que se llama The Great CEO Within, que es un libro escrito por un coach de Silicon Valley y que me pareció a mí súper práctico porque un poco deriva de cómo debería alguien pues pensar en cómo dividir su tiempo y cómo eso te permite escalar también un negocio rápidamente y de cómo manejar un negocio en ya escalas más grandes. Bueno, mira, espectacular. Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián, de verdad, increíble. Yo quiero terminar que le hables a esa persona que quiere ser emprendedor, que quiere realmente, que a lo mejor está luchando por su emprendimiento, que está comiendo tierra y que quiere salir adelante. Y dice, pero ¿qué hago si estoy haciendo lo mejor que puedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le dirías a esa persona?
Yo a esa persona le diría que más allá de que es importante mantener tu convicción y tu pasión por las cosas, de que muchas veces las dificultades se resuelven cuando uno para a escuchar, cuando uno realmente se da el tiempo de entender por qué las cosas están funcionando, escuchando el porqué del mercado. O sea, vuelve un poco a lo mismo. Le diría eso, y también le diría una de las cosas más valiosas que me dijo un mentor alguna vez, es que muchas veces para ir más rápido uno tiene que ir más lento. Entonces, yo creo que es súper válido cuando uno está teniendo un problema en su emprendimiento, de realmente parar, llevar las cosas con calma y decir, oye, ¿cómo puedo hacer las cosas de una manera más deliberada, más consistente para realmente salir del otro lado? Eso tal vez fuera lo que les dijera a tu audiencia, Carlos, en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Sebas. Bueno, y yo quiero decirte a ti que estás escuchando esto como recordando otra vez las palabras de ese gran mentor, Steve Covey, que decía, todas las familias infelices tienen su propia fórmula para ser infelices. Las familias felices tienen la misma fórmula para ser felices. Si lo adaptamos a lo que hemos conversado hoy, es todas las empresas que fracasan tienen su propia fórmula o razón de por qué fracasan. Las empresas que triunfan, que tienen éxito, las personas que logran sus resultados, tienen la misma fórmula. Son los mismos valores. Hoy nos ha mencionado Sebastián muchas veces la importancia de la palabra escuchar, pero es escuchar desde la vulnerabilidad, escuchar desde realmente estar con la disposición de enriquecerse a lo que el otro tiene para mí, así muchas veces no sea grato, o de lo que la realidad tiene para mí, así muchas veces sea doloroso, porque lo puedo tomar como la información que me va a permitir ajustar mi camino, ajustar mi curso y dar el próximo paso de manera certera. Bueno, te quiero agradecer por estar hasta aquí y felicitarte, porque si estás aquí significa que estás abriéndote a aprender nuevas cosas de personas que han recorrido un camino, que han cometido errores y que podemos aprender de ellos sin pasar por ese lugar. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres en tu vida, para lograr la paz, para lograr la felicidad, para lograr el éxito financiero. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invitamos a nuestro próximo video. Muchas gracias. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.